Entonces, voy a volver ahora. Sí, ahora grabando en el evento para compartir con ustedes. Muy bien, entonces vamos aquí a empezar. Y pues, ¿cuál es nuestro principal objetivo del día de hoy? Lo que haremos es darles una introducción a lo que son los objetivos de emisiones netas cero y también compartir un poquito de las últimas actualizaciones de la iniciativa Science Based Targets. ¿Eso por qué? Porque mañana vamos a tener un seminario web, perdón, global de la iniciativa, o sea, para empresas de todos los países, en que haremos una profundización en esos objetivos de emisiones netas cero. Entonces, estamos haciendo ese evento el día de hoy como una introducción para que ustedes sepan un poquito más sobre ese asunto y lleguen más preparados para el evento de mañana. Y como les dije ahí, Gustavo, por favor, si tengan cualquier duda, envíenos en la cajita de preguntas y respuestas ahí y intentaremos contestarlas a lo largo del seminario web. Muy bien. Entonces, para hoy lo que tenemos en la agenda son 4 momentos principales. En la primera parte vamos a hacer una introducción, una breve introducción a la iniciativa Science Based Targets para los colegas que aún no la conocen. Después vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de objetivos basados en ciencia y ahí se incluyen los objetivos de emisiones netas cero. Después hablaremos de cómo unirse a la iniciativa Science Based Targets y terminaremos con este momento de preguntas y respuestas, en lo cual vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos envíen en la cajita de preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, quería darles ahí una breve introducción a la iniciativa para los que están llegando ahora a ese tema. Pues la iniciativa Science Based Targets es una iniciativa que fue creada en el año 2015 por 4 organizaciones internacionales, que son el CDP, el Pacto Global de las Naciones Unidas, el WRI y el WWF. Y SBTI también forma parte de una colaboración internacional que se llama Women Business Coalition. Y pues estas 4 organizaciones unieron esfuerzos para crear esa iniciativa que desarrolla métodos y herramientas para que las empresas de todo el mundo puedan tener objetivos de reducción de emisiones que nos ayuden, nos apoyen a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que fue ese acuerdo internacional firmado por casi 200 países de todo el mundo en el año 2015. Y la iniciativa Science Based Targets, además de desarrollar métodos y herramientas para que las empresas elaboren sus objetivos de reducción de emisiones, la iniciativa también evalúa y valida aprobando o no esos objetivos de reducción de emisiones de las empresas. Y pues, ¿qué son al final esos objetivos basados en ciencia? Entonces, un objetivo basado en ciencia, y aquí es muy importante de cómo enfatizar eso, aquí estamos hablando de objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exclusivamente, no estamos hablando de otros tipos de objetivos. Entonces, los objetivos basados en ciencia de reducción de gases de efecto invernadero son aquellos que nos ayudan a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, o sea, limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2 grados, haciendo siempre todos los esfuerzos posibles para limitarlo a 1.5 grados. Entonces, esos objetivos de reducción basados en ciencia les van a decir a las empresas cuánto y qué tan rápido tienen que reducir sus emisiones para realmente limitar el aumento del calentamiento global a esas ambiciones de temperatura. Y hablando un poquito sobre nuestro progreso, al día de hoy tenemos 2.772
empresas de todo el mundo comprometidas con la iniciativa. Y de esas hay casi 3.000 empresas. 1.270 ya tienen sus objetivos aprobados por la iniciativa Science Based Targets. O sea, ya pasaron por todo el proceso de desarrollo y de aprobación de los objetivos. Aquí también les voy a comentar un poquito más cómo funciona en las siguientes diapositivas. Y compartiéndoles un poquito sobre nuestro progreso en América Latina, tenemos hoy 94 empresas comprometidas y desde 10 países, y de esas 94, 21 empresas ya tienen objetivos aprobados. Y aquí les dejo en la derecha los nombres de algunas de esas empresas, pero ahí ustedes pueden ver que tenemos empresas de tamaños distintos y también de sectores muy distintos. Eso porque la iniciativa Science Based Targets es para empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. O sea, todas pueden tener un objetivo basado en ciencia. Y algo muy importante para nosotros fue que en el año 2021 llegamos a 4 nuevos países en América Latina, que fueron Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú. Y también quería comentarles un poquito que estamos creciendo mucho aquí en América Latina. Tenemos sí todavía mucho que crecer, que progresar aquí, pero nuestros números sí están creciendo de manera significativa. Entonces, en los últimos 2 años, desde el 2019 para acá, tuvimos un crecimiento de 184% en el número de nuevos compromisos. Cuántas nuevas empresas se comprometen cada año. Entonces, para nosotros eso también fue muy significativo. Muy bien. Y pues, ahora a lo que nos interesa más el día de hoy, vamos a hablar un poquito de los tipos de objetivos basados en ciencia. Entonces, el día de hoy, la iniciativa Science Based Targets trabaja con 2 tipos de objetivos. Los objetivos de corto plazo y los objetivos de emisiones netas cero. ¿Y qué son esos objetivos de corto plazo? Los objetivos de corto plazo son los objetivos que siempre hemos tenido desde que se lanzó la iniciativa. El día de hoy son objetivos de 5 a 10 años de duración y que están alineados a las trayectorias de 1.5 grados, o sea, a las trayectorias de decarbonización que nos llevan a limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Y antes conocíamos a esos objetivos simplemente como objetivos basados en ciencia, porque eran los únicos. Lo único tipo que teníamos. Pues lo que pasó fue que en octubre del año pasado, del 2021, publicamos un documento muy importante que se llama SBTi Net Zero Standard y que vamos a hablar de eso en detalles en las siguientes diapositivas. Pero en ese estándar lo que hacemos es presentar qué son esos objetivos de emisiones neta cero. Y a partir de ahí fue que esos objetivos pasaran a existir. Entonces, esos objetivos de emisiones neta cero son aquellos que hacen o que apoyan las compañías a reducir sus emisiones de alcances 1, 2 y 3 a cero o a un nivel residual de emisiones que esté alineado con las trayectorias de 1.5 grados. Y además de eso, también que hagan con que las compañías neutralicen cualquier emisión residual en el año en que se pretende alcanzar esas emisiones neta cero y de cualquier otra emisión de gases de efecto invernadero que sea liberada a partir de entonces. Y esos objetivos se componen de 4 elementos principales o fundamentales, que son un objetivo basado en ciencia de corto plazo, un objetivo basado en ciencia de largo plazo, acciones de mitigación más allá de la cadena de valor
y también la neutralización de las emisiones residuales. Y ya hablaremos en detalles de cada uno de esos puntos. Pero para empezar, quería compartir con ustedes un poquito más al respecto de los objetivos de corto plazo. Entonces, aquí tenemos una información muy importante que son los criterios principales para desarrollo de objetivos de corto plazo. Esa no es la lista completa de los criterios. Aquí tenemos solamente los criterios principales. Entonces, les invito también a que accedan a nuestros documentos para conocer la lista completa. Pero lo que es más importante aquí es que sepan que en julio del año pasado, la iniciativa lo que hice fue como aumentar la ambición mínima de sus criterios para objetivos de corto plazo. Eso pasó en julio del año pasado cuando publicamos ese aumento de la ambición y esos nuevos criterios serán obligatorios a partir del 15 de julio de este año, del año 2022. O sea, les dimos a las empresas un año para que pudieran adaptarse a ese aumento de ambición de nuestros criterios. Entonces aquí en la diapositiva, en la derecha, aquí en rojo, tenemos la versión más actual de los criterios para los objetivos de corto plazo, que llamamos de versión 5.0. Entonces, esta fue la versión lanzada en julio del año pasado y que a partir de 15 de julio de este año será obligatoria. Esta versión que tenemos aquí en la izquierda, en gris, es la versión que ya teníamos y que sí, todavía es posible tener objetivos aprobados con esos criterios de la versión 4.2, pero para eso las empresas que deseen utilizar esos criterios para aprobar sus objetivos deben someterlos a validación hasta el día 14 de julio de este año, porque el día siguiente la versión 5.0 pasará a ser obligatoria. Entonces, vamos a hablar un poquito más aquí de esa versión 5.0. Entonces, ¿cuáles son los criterios? En términos de límite para los objetivos de los alcances 1 y 2, entonces, en términos de límite, tenemos ahí una cobertura del 95% de las emisiones de alcances 1 y 2. En términos de ambición o de alineamiento de ambición de temperatura, estamos hablando aquí de objetivos que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Y en términos de plazo, estamos hablando de objetivos que tengan no mínimo 5 y no máximo 10 años de duración. Con relación al alcance 3, en términos de límites de cobertura, estamos hablando de una cobertura del 67% de las emisiones del alcance 3 y es importante que sepan que aquí los objetivos del alcance 3 para los objetivos de corto plazo, esos objetivos del alcance 3 son obligatorios si las emisiones de alcance 3 son superiores o mayores que 40% de las emisiones totales de la compañía. Si es así, entonces la empresa tiene que tener también un objetivo de reducción para las emisiones de alcance 3 que cubra por lo mínimo 67% de sus emisiones de alcance 3. En términos de ambición de las emisiones del alcance 3, esa ambición de temperatura debe alinearse al menos con muy por debajo de los 2 grados y en términos de plazo, esos objetivos deben tener no mínimo 5 y no máximo 10 años de duración. Y una información muy importante es que las empresas que tengan la intención de tener un objetivo de emisiones netas cero deben desarrollar sus objetivos de corto plazo de acuerdo con los criterios 5.0, con los criterios más actuales de la iniciativa.
y aquellas empresas que ya tienen un objetivo de corto plazo aprobado por la iniciativa Science Based Targets y que tengan la intención de tener un objetivo de emisiones neta cero, pero que los objetivos de corto plazo estén alineados con una versión anterior de los criterios, tendrán que actualizar ese objetivo de corto plazo antes de validar el objetivo de emisiones neta cero. O sea, para tener un objetivo de emisiones neta cero, los objetivos de corto plazo siempre tendrán que estar actualizados con la versión más actual de nuestros criterios, en ese caso, la versión 5.0. Y pues, también me gustaría compartir que todos los recursos, o sea, toda la información necesaria para que una compañía desarrolle sus objetivos de corto plazo, toda esa información está disponible en nuestra página web. Les dejo ahí la indicación de la página también en la presentación. Y pues nuestros documentos les explican a las compañías desde la información más amplia de cómo hemos traducido la ciencia climática, por ejemplo, en las trayectorias de decarbonización o en nuestros métodos. Entonces, mirando a nuestra pirámide aquí, desde abajo para arriba, tenemos los documentos que les explican cómo de manera más amplia toda la ciencia climática con ese documento que llamamos de Foundations of Science-Based Targets. Después vamos al manual de la iniciativa, que es el documento que presenta paso a paso cómo una empresa debe desarrollar sus objetivos. Tenemos también un documento de criterios y recomendaciones, ahí que les presentamos cada uno de los criterios que las compañías deben seguir para elaborar sus objetivos y cuáles son las recomendaciones adicionales. Tenemos también un protocolo de validación de objetivos, en lo cual les explicamos detalladamente todos los criterios que serán observados y de qué manera para evaluar y validar los objetivos de la compañía. Y al final tenemos las herramientas que hacen el modelado de los objetivos, o sea, las herramientas en Excel en las cuales las empresas deben incluir su información y la herramienta hace el modelado del objetivo y indica a esa compañía qué tanto tiene que reducir sus emisiones para tener un objetivo basado en ciencia. Muy bien, entonces ahí recordando un poquito de qué son los objetivos de corto plazo, me gustaría entonces pasar a los objetivos basados en ciencia de emisiones netas cero. ¿Qué son esos objetivos? Y pues, como les comenté, los objetivos basados en ciencia de emisiones netas cero se lanzaron en octubre del año pasado, octubre de 2021. Entonces son muy recientes. Y se lanzaron con la publicación de un documento que llamamos de SBTi Net Zero Standard, o en español como la norma de SBTi para objetivos de emisiones netas cero. Ese documento lo que hace es sistematizar los criterios, los métodos y las herramientas que deben observar las empresas para elaborar objetivos basados en ciencia de emisiones netas cero. Entonces, es un documento que compila, que sistematiza toda la información necesaria para desarrollar un objetivo de emisiones netas cero. Y importante que sepan también que toda la información sobre el trabajo de la iniciativa con los objetivos de emisiones neta cero está disponible en nuestra página web, en la página de Net Zero. Y pues allí pueden encontrar toda la información, todos los recursos, las grabaciones de los webinars y todo lo que sea necesario. Entonces les invito también a acceder a esta página web. Y pues, pero ahí también es importante contextualizar un poquito de por qué SBTi desarrolló esa norma para los objetivos de emisiones neta cero. Y pues, entonces, ¿qué son esas emisiones neta cero? Cuando hablamos de esas emisiones neta cero a nivel global, mundial, lo que pasó fue que el IPCC publicó en el año 2018 un reporte especial de 1.5 grados
que dejó ahí muy claro que para limitar el calentamiento global a 1.5 grados debemos llegar a las emisiones netas cero antes de 2050. ¿Y qué es ese estado de emisiones netas cero? Pues es un estado en que tenemos un balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las remociones de CO2. O sea, en que la cantidad neta de emisiones de gases de efecto invernadero es de 0 toneladas o gigatoneladas de CO2 al año. Y lo que tenemos hoy es justamente un estado de completo desbalance entre las emisiones y las remociones. Entonces tenemos que seguir muy rápido para ese estado en que vamos a emitir una cantidad muy pequeña de gases de efecto invernadero y esta cantidad de emisiones residuales la vamos a neutralizar con una igual cantidad de remociones de CO2. Entonces es para ese estado de emisiones netas cero que debemos llegar o rumar. Y pues una otra cuestión también que llevó la iniciativa a desarrollar ese estándar o esta norma para los objetivos de emisiones netas cero fue que desde que se publicó ese reporte especial del IPCC, se ha observado un crecimiento muy rápido en la adopción de compromisos voluntarios de emisiones netas cero, sea por empresas, por organizaciones de la sociedad civil, por gobiernos, estados, ciudad, no importa. La verdad es que muchos actores distintos están como adoptando compromisos de emisiones netas cero. Y pues ahí podemos observar, por ejemplo, el crecimiento de la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas. Está creciendo muy rápido en los últimos años con distintos actores adoptando esos compromisos. Pero la cuestión es que sí, las emisiones netas cero son fundamentales en la manera como vamos a enfrentar esa crisis climática, pero el crecimiento muy rápido de esos compromisos y la falta de un referencial sólido en torno de qué son esas emisiones netas cero llevaron a un escepticismo en torno a ese concepto. Y las críticas más comunes son que esos compromisos o esos objetivos de emisiones netas cero, principalmente los que tienen las empresas, tienen límites que son incompletos. O sea, hay una inclusión selectiva de fuentes de emisiones en los objetivos corporativos de emisiones netas cero. También hay una crítica de que la acción está retrasada, o sea, que en esos objetivos faltan hitos intermedios para los objetivos a largo plazo y que las empresas están dejando la acción mucho más adelante cuando deberían estar actuando ahora para reducir sus emisiones. Una otra crítica muy común es que se desincentiva la mitigación, o sea, que esos objetivos están centrados en la compensación de las emisiones en lugar de reducirlas. Y también hay una crítica que hay una falta de rendición de cuentas, o sea, una falta de control y de rendición de cuenta en los compromisos voluntarios. Pues entonces ahí, considerando la emergencia climática, considerando lo que nos indica la ciencia, considerando también ese crecimiento del número de nuevos compromisos de emisiones netas cero y la falta de un referencial sólido, fue por todos esos motivos que la iniciativa Science Based Targets desarrolló ese estándar, o sea, para que él sea esta referencia sólida y global en torno de lo que son, los objetivos de emisiones netas cero. Y pues al final, ¿qué son entonces esos objetivos basados en ciencia de emisiones netas cero? Pues para la iniciativa Science Based Targets, esos objetivos de emisiones netas cero tienen 4 componentes fundamentales. El primer son los objetivos de corto plazo. Entonces, las empresas tienen siempre que tener objetivos de reducción de emisiones
de 5 a 10 años alineados con las trayectorias que nos llevan a limitar el calentamiento global a 1.5 grados. El segundo componente de los objetivos de emisiones netas cero son los objetivos de largo plazo, o sea, los objetivos que nos llevarán a reducir las emisiones a un nivel residual de manera alineada con los escenarios de 1.5 grados para el año 2050. Y eso significa que la mayoría de las empresas tendrán que reducir sus emisiones de los 3 alcances, 1, 2 y 3, en un 90% o más antes de alcanzar las emisiones netas cero. El tercer componente de esos objetivos de emisiones netas cero son las acciones de mitigación más allá de la cadena de valor, que significa que en la transición o en la transformación hacia las emisiones netas cero, las empresas deben actuar para mitigar sus emisiones más allá de las cadenas o de sus cadenas de valor. Por ejemplo, adquiriendo créditos REDD+ que sean de alta calidad o invirtiendo en la captura directa del aire y en el almacenamiento geológico. Entonces, en acciones y tecnologías que nos lleven a mitigar las emisiones más allá de la cadena de valor de esas compañías. Y el cuarto y último componente de los objetivos de emisiones netas cero es la neutralización de las emisiones residuales. Eso significa que las empresas, cuando lleguen a un punto de emisiones residuales, deben neutralizar esas emisiones residuales con una igual cantidad de remoción de CO2 y deben también almacenarlo de manera permanente. Entonces, ahí es muy importante que ustedes comprendan que esos objetivos de emisiones netas cero se componen por esos 4 componentes: los objetivos de corto plazo, los objetivos de largo plazo, las acciones de mitigación más allá de la cadena de valor y la neutralización de las emisiones residuales. Entonces, cuando tenga la empresa pasado por esos 4 o cumplido con esos 4 componentes, entonces llegará a ese estado de emisiones netas cero, como vemos aquí en esta cajita azul, aquí en la gráfica. O sea, la empresa llega a un estado de emisiones que es residual o mínimo y entonces neutraliza esa cantidad con igual cantidad de remoción de CO2 y ahí finalmente llega a ese estado de emisiones netas cero. Y un punto muy, muy importante en esa discusión es que siempre nos preguntan cuáles son las recomendaciones de Science Based Targets para esas acciones de mitigación más allá de la cadena de valor. Y lo que pasa es que la iniciativa realmente se enfocó en esos 2 o 3 últimos años en desarrollar los criterios, los métodos y las herramientas para que las empresas cumplan con sus objetivos de reducción de largo plazo, o sea, lleguen a este nivel de emisiones residuales, sepan cuánto tienen que reducir de sus emisiones y de qué manera deben hacer ese cálculo. Entonces, este fue el enfoque de la iniciativa. Y ahora lo que estamos haciendo es seguir trabajando e investigando cuáles son las acciones de mitigación más allá de la cadena de valor que existen y para que podamos ahí actualizar nuestra posición en cuanto a iniciativas Science Based Targets. Entonces, en ese momento, lo que les indicamos en ese documento, en ese estándar de la iniciativa, son los criterios, métodos y orientaciones para que las empresas reduzcan sus emisiones hasta ese nivel de emisiones residuales. Y seguimos estudiando e investigando qué otra información y qué otras orientaciones podemos dar a las compañías sobre ese tema de la mitigación más allá de la cadena de valor.
y en ese momento también no especificamos actividades de neutralización elegibles, o sea, para neutralizar las emisiones residuales, porque los marcos que tenemos para evaluar la permanencia de la eliminación del CO2 aún no están maduros suficientes. Así que seguimos investigando para determinar lo mejor que podemos orientar las empresas. Pero sí tenemos un documento que llamamos de Beyond Value Chain Mitigation, FAQ, o sea, un documento de preguntas y respuestas sobre ese tema de mitigación más allá de la cadena de valor, que les voy a dejar aquí también la indicación para el link en que pueden descargarlos para que puedan tener un poquito más de información de lo que estamos haciendo en ese tema. Y en el evento que vamos a tener mañana, en ese webinar global de profundización sobre ese tema de las emisiones netas cero, también les daremos un poquito más de información sobre esas acciones de mitigación más allá de la cadena de valor. Y pues, entonces aquí quería traerles un cuadro comparativo entre los objetivos basados en ciencia de corto plazo y los objetivos basados en ciencia de largo plazo. Y lo más importante aquí, entonces, es que comprenden que los objetivos de largo plazo tienen sí una ambición superior a los objetivos de corto plazo. Entonces, ¿qué significa eso? En términos de límite de los objetivos, o sea, cuál es la cobertura de emisiones de esos objetivos, los objetivos de corto y de largo plazo tienen el mismo límite para las emisiones de alcances 1 y 2, pero para las emisiones de alcance 3, el límite sí es mucho más ambicioso. Entonces, para los objetivos de largo plazo, las emisiones de alcance 3 son obligatorias, o sea, es siempre obligatorio tener un objetivo de reducción de emisiones de alcance 3 para los objetivos de emisiones netas cero, y ese objetivo de alcance 3 debe cubrir no mínimo 90% de las emisiones de alcance 3, en cuanto que los objetivos de corto plazo, este límite de las emisiones de alcance 3 es de 67%, y esos objetivos solamente son obligatorios si esas emisiones representan más de 40% de las emisiones. Entonces, vean que aquí sí tenemos un aumento bastante significativo de la ambición y del límite de cobertura de las emisiones de alcance 3. Y otro punto muy importante es que en términos de ambición de alineamiento de temperatura, los objetivos de corto plazo para alcance 3 trabajamos con una ambición mínima de que esos objetivos nos apoyen a limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2 grados. Pero para los objetivos de emisiones netas cero, esa ambición de temperatura debe ser de 1.5 grados por lo mínimo. Entonces, y ahí para alcances 1, 2 y 3. Entonces, también es más ambicioso. Y con relación a los métodos, la verdad es que los métodos son básicamente los mismos para objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo. Algunos no se aplican para los objetivos de largo plazo. Y mañana en este evento, en este seminario web que vamos a tener de profundización, también ahí les vamos a contar mucho más sobre los métodos y también cómo esos métodos se conectan con los distintos sectores. Y pues aquí quería compartir un poquito con ustedes cuáles son los recursos que tenemos disponibles para que las empresas desarrollen sus objetivos de emisiones netas cero. Y el primer recurso es un guía de introducción. Entonces, un guía sencillo y de paso a paso con diagramas que les explica a las empresas de qué manera pueden empezar a desarrollar sus objetivos de emisiones netas cero y qué deben considerar en el momento de decidir o no por tener un objetivo de emisiones netas cero.
El segundo documento, que es lo más importante, es el SBTi Net Zero Standard, que en español estamos traduciendo para norma para objetivos de emisiones netas cero. Entonces, ese es el documento que realmente sistematiza todo el contenido en torno de ese tema de las emisiones netas cero, o sea, los criterios, los métodos, las recomendaciones para que las empresas desarrollen sus objetivos de emisiones netas cero. Tenemos también un documento con los criterios para esos objetivos de emisiones netas cero. Entonces, todos los criterios detallados que se deben considerar. Y al final tenemos la herramienta de modelación o de fijación de objetivos de emisiones netas cero. Entonces, que que apoyará a las empresas en ese modelado de los objetivos. Lo que pasa es que el día de hoy, esta herramienta para objetivos de emisiones netas cero está separada de la herramienta para objetivos de corto plazo. Entonces tenemos dos herramientas distintas, pero la intención es que las unamos en una única herramienta para facilitar todo el proceso para ustedes. Y además de estos recursos principales, tenemos también dos otros recursos que son más teóricos, más técnicos, en los cuales les explicamos primero todos los fundamentos para el establecimiento de esos objetivos de emisiones netas cero, o sea, de qué manera los desarrollamos, cuáles son los fundamentos conceptuales y todo. Entonces, es muy interesante para aquellos que tengan la intención de conocer más sobre cuáles son esos fundamentos para los objetivos de emisiones netas cero. Y tenemos también un documento de trayectorias para emisiones netas cero, que en inglés llamamos de Pathways to Net Zero. Ese documento fue desarrollado en colaboración con muchos actores y expertos también, y él nos da una visión general de cómo SBTi elige las trayectorias de mitigación que orientan esa acción rumbo a las emisiones netas cero. Entonces ahí es un documento realmente técnico en que les explicamos cómo hacemos esta elección de trayectorias de mitigación. También muy interesante. Y pues ahora finalmente, después que vimos un poquito de los tipos de objetivos basados en ciencia, qué significan, cuáles son los principales criterios, quería compartirles un poquito de cómo es el proceso para que una empresa pueda formar parte de la iniciativa. Entonces, tenemos dos rutas distintas, una ruta para las grandes compañías, que llamamos de ruta estándar, y una ruta para los pequeños y medianos negocios, que llamamos de ruta de las pymes. Para SBTi, una pyme es aquella empresa que tiene menos de 500 empleados y que es una empresa independiente. O sea, si es así, esa empresa debe obligatoriamente seguir la ruta de las pymes. Pues no me enfocaré en esa ruta de las pymes de hoy. Tuvimos un seminario web sobre eso a finales del año pasado. Entonces les invito también a ver ese seminario webinar que está en nuestro YouTube y a conocer un poquito más. Las pymes también pueden tener objetivos de emisiones netas cero. Mañana en nuestro seminario web también vamos a hablar un poquito de eso, pero aquí me enfocaré en la ruta de las grandes empresas. Entonces, para que una grande empresa forme parte de la iniciativa, lo que tiene que hacer es cumplir un proceso de 5 pasos. Y el primer paso es firmar el compromiso con la iniciativa Science Based Targets. Y eso la empresa hace firmando un documento que llamamos de carta compromiso. En ese documento, la empresa simplemente se está comprometiendo a desarrollar un objetivo de reducción de emisiones de acuerdo con los criterios de la iniciativa. Una vez que firme ese documento, lo que hace la empresa en el siguiente paso es empezar a desarrollar su objetivo de reducción de emisiones. Y para eso, la empresa debe consultar todos los documentos, los recursos
que disponibilizamos, algunos de los cuales les comenté aquí, tanto para los objetivos de corto plazo, cuanto para los objetivos de largo plazo o de emisiones netas cero. La empresa consulta esos documentos, incluye la información en la herramienta de modelado de objetivos y ahí finalmente llega al objetivo de reducción, cuánto tienen que reducir sus emisiones para que este objetivo sea considerado basado en la ciencia. Y cuando tenga toda esa información lista, lo que debe hacer es someterla a validación. Entonces ahí tenemos los documentos que la empresa debe llenar para someter sus objetivos a validación. Y lo que hacemos es justamente observar todos los criterios que disponemos y verificar si la empresa está cumpliendo con cada uno de esos criterios. Una vez que ese objetivo sea aprobado, lo que hacemos es publicar este objetivo en nuestra página web de Science Based Targets y también les pedimos a las compañías que publiquen en sus páginas web, en sus reportes de sostenibilidad o en el cuestionario de CDP, cuál es este objetivo de reducción. O sea, esta información tiene que ser anunciada y publicada para transparentar lo que está haciendo la compañía. Y es muy importante que sepan que todo ese proceso, desde el compromiso de la empresa, puede llevar hasta 2 años. O sea, desde el momento en que la empresa se compromete con la iniciativa, ella puede llevar hasta 2 años para desarrollar su objetivo, tener ese objetivo aprobado y publicado en la página de Science Based Targets. Entonces, es un proceso de hasta 24 meses para que la empresa finalice la validación de su objetivo basado en ciencia. Y una vez que tenga el objetivo aprobado, lo que debe hacer la empresa es anualmente publicar sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y también publicar cómo está progresando con relación al progreso de sus objetivos basados en ciencia. También ahí para transparentar sus acciones y de qué manera está trabajando para cumplir con sus objetivos de reducciones. Entonces, ese es el proceso para tener un objetivo basado en ciencia para grandes empresas. Y lo que me gustaría de destacar es, aquí tenemos el documento que llamamos de carta compromiso o en inglés el commitment letter. Y lo que pasa es lo siguiente, los objetivos basados en ciencia de corto plazo son siempre obligatorios. Entonces, eso significa que cuando una empresa firma la carta de compromiso, siempre se está comprometiendo a desarrollar un objetivo basado en ciencia de corto plazo. ¿Qué es lo que está destacado aquí en esta primera cajita roja? Ahora, los objetivos basados en ciencia de emisiones netas cero son un compromiso adicional, es decir, además de un compromiso de corto plazo, las empresas pueden optar por tener también un objetivo basado en ciencia de emisiones netas cero. Y para eso, lo que deben hacer es marcar esta cajita en la carta compromiso, marcar la opción Set Net Zero Targets en la carta compromiso. Eso significa entonces que además de un objetivo de corto plazo, la empresa también se está comprometiendo con un objetivo de largo plazo o de emisiones netas cero. Y con relación a nuestras campañas internacionales, las empresas que optan por tener un objetivo de emisiones netas cero, se unen automáticamente a las campañas Race to Zero y Business Ambition for 1.5. Entonces, solamente aquellas que elijan también tener un objetivo de emisiones netas cero. Y para terminar, que ya hablé mucho, quería también comentarles que la carta compromiso firmada se debe enviar a nuestro sistema en línea de sumisión de compromisos, que llamamos de formulario de presentación de compromisos. Entonces, las empresas deben firmar la carta de compromiso y enviarla en ese formulario en línea.
Y una otra información importante también es que hemos actualizado también nuestro sistema de validación de objetivos. Eso significa que para presentar los compromisos de validación, las empresas deben llenar el formulario de validación de objetivos, que es el documento en que la empresa debe sistematizar toda la información para la validación de sus objetivos y la empresa debe presentar ese formulario a través de un sistema en línea que llamamos de sistema de validación de objetivos. Entonces, lo que hace la empresa es incluir en ese sistema la información necesaria al respecto de la empresa y enviar los documentos necesarios. Cuando haga eso, cuando envíe los documentos, la empresa también podrá elegir una fecha en la cual tendrá inicio su proceso de validación de objetivos. Entonces, funcionan como un sistema de booking. La empresa envía los documentos y ahí puede elegir esta fecha para inicio del proceso de validación. Entonces, no es la fecha en que la compañía va a tener los objetivos aprobados, y sí la fecha en que empezará ese proceso de validación. Ahora, es muy importante que sepan que para elegir esta fecha, las empresas tienen que tener el objetivo 100% elaborado y los documentos 100% listo, porque tendrá que someterlos antes de elegir esta fecha. O sea, es realmente solamente para empresas que ya tengan todo listo. Y también es importante que consideren que ese sistema depende de cuáles fechas estarán disponibles. Entonces, para que tengan una idea, ahora estamos en abril y por lo que me recuerdo, la primera fecha que tenemos disponible es para octubre de este año. Entonces, octubre o noviembre. Entonces, tenemos ahí un gap para inicio de ese proceso de validación. También es importante considerar eso en el momento en que estén desarrollando sus objetivos para que no excedan el plazo de 24 meses para tener el objetivo aprobado y publicado en la página web de Science Based Targets. Y ahora sí, para terminar, quería solamente invitarles una vez más para los próximos eventos que vamos a tener en el mes de abril. Entonces, mañana tenemos ese webinar de profundización sobre los objetivos de emisiones neta cero. Entonces, ahí hablaremos más de los métodos disponibles, cómo esos métodos se conectan con sectores específicos. Vamos a hablar también un poquito más de estas acciones de mitigación más allá de la cadena de valor. También hablaremos más sobre el proceso de validación de objetivos de emisiones neta cero, cómo funciona, y vamos a tener también un momento de Q&A. Ese evento será en inglés porque será para empresas de todo el mundo, pero vamos a tener la traducción, la interpretación simultánea al español. Entonces les invito también a participar y los que quieran pueden escuchar todo ahí en español. Y en la siguiente semana, el día 13 de abril, vamos a tener un seminario web de intercambio de experiencias con empresas que ya tienen objetivos aprobados, empresas de América Latina que ya tienen objetivos aprobados. Y será un momento así muy interesante de conocer cuáles fueron los motivadores de esas empresas para formalizar el compromiso con Science Based Targets, cómo ha sido el proceso de desarrollo de objetivos y pues cuáles son los siguientes pasos que están buscando en su agenda de mitigación de cambio climático. Entonces, les invito a todos para que participen. También vamos a enviar ahí los enlaces para inscripción en el chat. Y pues finalmente voy a parar aquí de hablar y abrir para nuestras preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Bien, creo que la mayoría de las preguntas las contesté, pero hay algunas que están llegando ahora y otras que dejé para usted contestar ahora. Bien, mucha gente quiere su correo de contactos. Puedes ahí escribir en el chat para que todos tengan acceso. Sí, claro.
y también puedo proveer el mío y dice DP. Bien, una duda que es muy común, me pareció ayer también en la versión en portugués de este seminario fue si es necesario tener juntos los objetivos de corto plazo y el net zero, o si se puede tener primero el de corto plazo y después de net zero. Me gustaría que hable un poco sobre esto. También hubo una pregunta de Tomás de la diferencia entre las herramientas de mitigación y de eliminar las emisiones de residuales. No estoy cierto de qué slide él hablaba. También se pidió más detalle que se consideran las emisiones de residuales, que fue algo que también apareció ayer. Y déjame ver, una de las últimas preguntas que llegaron: ¿cuánto tardan los procesos de validación una vez enviados los documentos? Y creo que es esto por ahora. Ok, muchas gracias, Gustavo. Entonces, empezando por la primera pregunta sobre los objetivos de corto plazo y de emisiones neta cero, sí es posible empezar con un objetivo de corto plazo, porque ahí son siempre obligatorios, y a lo largo del proceso decidir tener también un objetivo de emisiones neta cero. No hay problema, ahí solamente la empresa firma de nuevo la carta compromiso, elige la opción de objetivos de emisiones neta cero o net zero targets, nos envía y ahí pasa a tener dos compromisos distintos, pero sí puede empezar con los compromisos de corto plazo. Y a respecto del tiempo para el proceso de validación, entonces cuando realmente empiece el proceso de validación, entonces que la empresa tenga enviado todos los documentos necesarios, ha firmado el contrato de elaboración de objetivos y todo. Para los objetivos de corto plazo, ese proceso lleva 30 días hábiles, y para los objetivos de emisiones neta cero, ese proceso lleva 60 días hábiles al día de hoy. Es posible que al futuro ese proceso de la validación de los objetivos de emisiones neta cero sea un poquito más rápido, pero al día de hoy son 60 días hábiles. Con relación a estas estrategias de mitigación más allá de la cadena de valor y de neutralización de las emisiones residuales, como les comenté, en ese momento no les estamos haciendo recomendaciones a las compañías, justamente porque estamos estudiando más, investigando más cuáles serían realmente esas acciones o estrategias. Tenemos un documento que les comenté y que les voy a dejar también ahí el link para acceso, que se llama Beyond Value Chain Mitigation FAQ, y ahí les damos un poquito más de información. Y mañana en el seminario web que vamos a tener de profundización, también vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, les invito a participar mañana y también a acceder a ese documento para conocer más. No sé si tenemos tiempo para otras preguntas. Tenemos 3 minutos. Creo que estamos listos de las preguntas, no apareció nada Ok. nuevo. Solo reforzar acá que enviamos ahí en el chat el email, el correo de Ligia y también de CDP América Latina. Entonces, si hay alguna cosa más que ustedes precisan conversar, alguna cuestión más específica de una empresa, de un sector o de un país. O sea, por ejemplo, tuvimos gente ahí de Argentina que todavía no tenemos una empresa argentina Ay, comprometida con los sí. objetivos. Si ustedes estén ahí interesados, por favor nos contacten y espero que muy pronto tengamos una empresa argentina comprometida con los objetivos. Además de esto, para cuestiones más específicas, por favor, nos envíen un correo y vamos a intentar ayudarles con lo que sea posible. Exacto. Entonces, muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros esa tarde. Esperamos verles mañana en el evento y también en el día 13 con los casos de suceso. Un gusto siempre estar con ustedes. Envíenme ahí un correo si tienen otras cuestiones específicas y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Adiós.
Chao.